Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como siempre, tenemos un tema súper interesante que analizar, un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de Demet Özdemir y su ex, y en las impactantes palabras que se dijeron, la verdad que salió a la luz. ¿Están listos para el chisme, la intriga y el drama? Pues acompáñenme. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Siempre estoy investigando y trayéndoles lo último de lo último en el mundo del entretenimiento, así que no querrás perdértelo. Suscríbanse y únanse a la comunidad. Ahora sí, adentrémonos en el tema principal. Demet Özdemir, para aquellos que no la conozcan, es una de las actrices turcas más populares y queridas del momento. Con su carisma, su talento y su belleza, ha conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Ha protagonizado exitosas series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente Anfara, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades no es solo alfombras rojas y sets de rodaje. También hay romances, rupturas y, por supuesto, mucho drama. Y hoy vamos a hablar de uno de esos dramas, la relación de Demet con su ex, el cantante y actor Oğuzhan Koç. Demet y Oğuzhan comenzaron su relación en el 2021, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Turquía. Su romance parecía un cuento de hadas, románticas publicaciones en redes sociales, gestos de amor públicos, y una imagen de felicidad que conquistó a sus fans. Incluso llegaron a casarse en agosto de 2022, en una espectacular boda que fue cubierta por todos los medios. Parecía que habían encontrado el amor verdadero y que su felicidad duraría para siempre. Pero, amigos, como en tantas historias, no fue así. Sorprendentemente, después de tan solo 8 meses de matrimonio, Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio en mayo de 2023. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores, quienes no podían creer que una pareja tan enamorada, que parecía tan feliz, estuviera a punto de separarse. ¿Qué había pasado? ¿Qué llevó a esta inesperada ruptura? Y ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque, como suele ocurrir en estos casos, la verdad que se reveló después del divorcio fue bastante impactante. No hubo un anuncio público de los motivos de la separación. En cambio, los medios y las redes sociales comenzaron a especular, a hablar de rumores, a analizar cada detalle. Y vaya que hubo detalles. Una de las primeras cosas que se mencionaron fue la incompatibilidad. Se dijo que a pesar del amor que se profesaban, sus estilos de vida, sus prioridades y sus personalidades simplemente no encajaban. Oğuzhan con su carrera musical y su agenda de conciertos, y Demet, con sus exigentes rodajes y compromisos profesionales, parecían tener poco tiempo para la relación. La distancia física y emocional se convirtió en un problema. Las largas horas de trabajo, los viajes constantes y la falta de tiempo de calidad juntos comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. Mientras Demet se sumergía en la preparación de sus roles, estudiando guiones y pasando horas en el set, Oğuzhan se encontraba en giras, grabando en el estudio y atendiendo a sus propios compromisos. La incompatibilidad de horarios y la falta de coincidencia en sus rutinas diarias dificultaron la creación de un espacio compartido y la construcción de una vida en común. Pero lo más impactante de todo fueron las palabras que se filtraron, los comentarios que se hicieron de forma indirecta, las indirectas que ambos lanzaron a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas. Esas palabras, esas indirectas, revelaron una realidad mucho más compleja y dolorosa de lo que se había mostrado al principio. Se habló de celos. Sí, celos profesionales y personales. Se rumoreó que Oğuzhan sentía celos del éxito de Demet, de la atención mediática que ella recibía. Se dijo que incluso intentaba controlar sus decisiones, sus proyectos, su imagen pública. ¿Y recuerdan las especulaciones sobre un posible romance entre Demet y Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Sen Kalkam? Pues al parecer, esos rumores no hicieron más que avivar la llama de los celos. La creciente popularidad de Demet, su reconocimiento como actriz y la constante atención que recibía por parte de sus fans y los medios de comunicación, generaron inseguridad y envidia en Oğuzhan.
Se especuló que en lugar de celebrar sus logros, él sentía incomodidad y buscaba controlar su imagen pública para mantenerla bajo su sombra. Los celos, tanto profesionales como personales, se convirtieron en un factor clave en la desintegración de su relación, minando la confianza y el respeto mutuo. La comparación constante con otras celebridades y las supuestas insinuaciones sobre un posible romance con Kerem Bürsin alimentaron aún más las tensiones y la desconfianza entre ellos. También se habló de falta de apoyo. Se dijo que Demet, en momentos difíciles, no se sentía respaldada por Oğuzhan. Que en lugar de apoyarla en sus proyectos y en sus decisiones, él se mostraba distante, poco comprensivo. Se rumoreó que Oğuzhan no se tomaba en serio la carrera de Demet y que, de alguna manera, restaba importancia a sus logros. La falta de apoyo emocional y profesional por parte de Oğuzhan se convirtió en un punto de conflicto crucial. Demet, al parecer, buscaba en él un compañero que la motivara, la impulsara y la animara en su camino profesional. Sin embargo, la actitud distante y poco comprensiva de Oğuzhan, quien no parecía valorar sus logros ni entender los desafíos que enfrentaba, generó frustración y soledad en Demet. La sensación de no ser escuchada ni comprendida, y la falta de un hombro en el que apoyarse en los momentos de dificultad, debilitaron los lazos emocionales y contribuyeron a la ruptura. Otro tema que salió a la luz fue el tema de la confianza. Al parecer, las infidelidades y las mentiras también tuvieron un papel importante en la ruptura. Aunque no hubo confirmación oficial, se rumoreó que Oğuzhan tuvo varias aventuras, que ocultó información importante a Demet y que traicionó su confianza. Estas acusaciones fueron especialmente dolorosas, ya que, según los rumores, Demet siempre fue una persona fiel y leal en la relación. La traición de la confianza, las infidelidades y las mentiras, supuestamente cometidas por Oğuzhan, constituyeron un golpe devastador para Demet. La lealtad y la honestidad eran valores fundamentales en la relación, y la violación de estos principios generó un profundo dolor y resentimiento. La incapacidad de perdonar y olvidar las transgresiones, y la pérdida de la fe en la integridad de Oğuzhan, aceleraron el proceso de separación. Pero, ¿cuáles fueron las palabras más impactantes? ¿Qué declaraciones dejaron huella? Pues, aunque ninguno de los dos emitió declaraciones directas que confirmaran estas especulaciones, los gestos, las indirectas y las pocas palabras que se filtraron fueron más que elocuentes. Por ejemplo, Demet, en varias entrevistas, habló sobre la importancia de la independencia, de la necesidad de estar con una persona que te apoye y te entienda, y no que te limite o te controle. En sus redes sociales publicó frases sobre la fortaleza femenina, sobre la importancia de priorizar tu felicidad y de no conformarte con menos de lo que mereces. Mensajes que, aunque no mencionaban directamente a Oğuzhan, eran interpretados por sus seguidores como una clara referencia a su situación sentimental. La expresión "el amor propio es la base de cualquier relación" resonó con fuerza, transmitiendo la necesidad de valorar la independencia emocional y de priorizar el bienestar individual por encima de cualquier compromiso. La publicación de frases inspiradoras sobre la fortaleza femenina y la importancia de no conformarse con menos de lo que se merece, reforzó la idea de que Demet había tomado la decisión de romper con una relación que no le aportaba felicidad ni crecimiento personal. Oğuzhan, por su parte, también compartió mensajes enigmáticos. Publicó canciones con letras tristes y melancólicas, letras que hablaban de errores, de arrepentimiento y de la dificultad de superar una ruptura. En algunas entrevistas, se mostró visiblemente afectado, reconociendo que había cometido errores, pero sin entrar en detalles. La canción Yanıyorum se convirtió en un himno a la tristeza y al arrepentimiento. Las letras, llenas de nostalgia y dolor, expresaban la dificultad de aceptar la pérdida y de aprender de los errores cometidos. La admisión tácita de culpa y la descripción de la lucha interna por superar la ruptura conmocionaron a sus seguidores y generaron especulaciones sobre las causas de la separación. Una de las frases que más resonó fue la que dijo Demet en una entrevista posterior a su divorcio: "Aprendí que el amor propio es la base de cualquier relación". Una frase aparentemente simple, pero que encapsulaba todo el dolor, la decepción y la frustración que sintió durante su matrimonio. Esta declaración, en apariencia sencilla, revelaba la profunda transformación personal que Demet había experimentado. La necesidad de priorizar el amor propio como pilar fundamental en cualquier relación, simbolizaba la búsqueda de la independencia emocional y la valoración del bienestar individual. La frase transmitía la importancia de establecer límites saludables, de no tolerar situaciones que dañen la autoestima y de rodearse de personas que fomenten el crecimiento y la felicidad personal. Otra frase que llamó la atención fue la que Oğuzhan publicó.
Y en sus redes sociales, justo después de su separación, hay errores que no se pueden reparar. Palabras que parecían confirmar que la ruptura fue producto de sus propios errores, de sus propias acciones. Esta declaración, en pocas palabras, encerraba el arrepentimiento y la aceptación de la responsabilidad por el fracaso de la relación. La imposibilidad de enmendar los errores cometidos transmitía la tristeza y la frustración por no haber sabido valorar la relación y por haber perdido la oportunidad de construir un futuro juntos. La frase también sugería la dificultad de perdonarse a sí mismo y de superar la carga de la culpa. Y no podemos olvidar los gestos. Las miradas tristes, las caras largas, las fotos que se publicaban por separado, las ausencias en eventos importantes. Todo eso hablaba más que 1000 palabras. Los gestos, más allá de las palabras, transmitieron la tristeza y el dolor que ambos estaban experimentando. Las miradas melancólicas, las caras largas y las fotografías compartidas por separado, evidenciaban la distancia emocional y la falta de conexión que existía entre ellos. La ausencia de eventos sociales y la evitación de encuentros públicos confirmaron la ruptura y el deseo de proteger su privacidad en un momento tan delicado. En definitiva, las palabras impactantes fueron aquellas que, aunque no se dijeron de forma directa, revelaron una verdad dolorosa, que el amor por sí solo no es suficiente. Que una relación exitosa requiere mucho más que sentimientos, requiere respeto, confianza, apoyo, compatibilidad y la voluntad de ambos para crecer juntos. La lección que se desprendió de esta ruptura es que el amor, por muy intenso que sea, no garantiza el éxito de una relación. Para que ésta perdure es imprescindible construir una base sólida, fundamentada en el respeto mutuo, la confianza inquebrantable, el apoyo incondicional, la compatibilidad de valores y la voluntad de ambos de crecer y evolucionar juntos. La ausencia de estos elementos, por muy fuerte que sea el amor, puede conducir inevitablemente al fracaso. Y este es el final de este análisis sobre la ruptura entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç. Como ven, la verdad que se reveló después del divorcio fue bastante compleja y dolorosa. Un claro ejemplo de que la imagen que se muestra al mundo no siempre es la realidad. Un recordatorio de que la vida de las celebridades, por mucho glamour que tenga, también está llena de sufrimiento, de errores y de decepciones. La ruptura entre Demet Özdemir y Oğuzhan Koç sirve como una lección para todos, la importancia de la autenticidad, la honestidad y la búsqueda de la felicidad personal. La vida de las celebridades, a pesar de su aparente perfección, no está exenta de las mismas dificultades y desafíos que enfrentamos todos. Pero, ¿qué otras aristas podemos analizar en este drama? Profundicemos un poco más en los detalles que rodearon su matrimonio y la posterior separación, y en cómo este evento impactó sus respectivas carreras y vidas personales. *** La boda de ensueño y las expectativas crecientes. *** La fastuosa boda de Demet y Oğuzhan, celebrada en agosto de 2022, fue un evento que acaparó la atención de los medios de comunicación y las redes sociales. La ceremonia, llena de glamour y elegancia, parecía ser el inicio de un cuento de hadas. Ambos lucían radiantes y felices, rodeados de familiares y amigos. Las fotografías de la boda se convirtieron en virales, y la pareja fue el centro de atención en Turquía y en el mundo. Sin embargo, la excesiva exposición mediática y la presión de mantener una imagen perfecta pudieron haber contribuido a la posterior ruptura. Las expectativas de los fans y de la sociedad en general, en torno a una pareja de celebridades, pueden ser muy altas y la dificultad de mantener una imagen inmaculada puede generar tensiones y conflictos. *** El impacto en la carrera profesional. Tras la separación, tanto Demet como Oğuzhan experimentaron cambios en sus carreras profesionales. Demet, a pesar de la situación personal, continuó cosechando éxitos con la serie Ampara. Su profesionalismo y su capacidad para separar su vida personal de su trabajo fueron elogiados. La ruptura paradójicamente pareció fortalecer la imagen de Demet como una mujer fuerte e independiente, lo que le valió el apoyo de sus fans y de la industria. Oğuzhan, por su parte, también continuó con su carrera musical, pero su imagen pública se vio afectada. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura y las acusaciones de infidelidad pudieron haber dañado su reputación. No obstante, su talento musical y su base de fans le permitieron mantener una presencia activa en la escena artística turca. *** El papel de los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión y el análisis de la ruptura.
Los medios de comunicación informaron sobre los rumores, las especulaciones y las pocas declaraciones que se hicieron. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate, donde los fans expresaban sus opiniones, analizaban las indirectas y apoyaban a sus ídolos. La sobreexposición mediática y la falta de privacidad dificultaron la recuperación emocional de la pareja y generaron un ambiente de morbo y especulación. *** Reflexiones finales y conclusiones ***. La historia de The Method de Mir y Othman Koch es un claro ejemplo de la complejidad de las relaciones sentimentales y de los desafíos que enfrentan las celebridades en su vida personal. La ruptura, aunque dolorosa, también sirvió como un aprendizaje para ambos: la importancia de la autenticidad, el respeto, la confianza y el amor propio. Es fundamental recordar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. La idealización de sus vidas y la presión de mantener una imagen perfecta pueden generar conflictos y tensiones. La ruptura entre Demet y Othman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía, el respeto y la comprensión hacia los demás. El caso de The Method de Mir y Othman Koch nos recuerda la importancia de la comunicación abierta y honesta en cualquier relación. La falta de diálogo, la omisión de verdades y la falta de apoyo mutuo pueden socavar los cimientos de una relación, por mucho amor que exista. La honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. En definitiva, la historia de The Method de Mir y Othman Koch es una lección sobre la fragilidad del amor, la importancia de la autenticidad y la necesidad de priorizar el bienestar personal. Es un recordatorio de que detrás del glamour y la fama, se encuentran seres humanos que luchan por encontrar la felicidad y construir relaciones saludables. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que la incompatibilidad, los celos, la falta de apoyo o la infidelidad fueron las causas reales de la ruptura? ¿O creen que hay algo más detrás de todo esto? Me encantaría leer sus comentarios, así que déjenlos aquí abajo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.